me ha sorprendido. Albeggia, l'orizzonte diventa acquatico, precipitarsi dall'alto di quest'ora, morire sarà cadere o salire, una sensazione o una cessazione. Chiudo gli occhi, odo nel mio cranio i passi del mio sangue, odo passare il tempo attraverso le mie tempie. Sono ancora vivo. La stanza si è insabbiata di luna. Donna, fonte nella notte. Io mi affido al suo quieto fluire. Pero quisiera comenzar justamente por donde ha terminado nuestro amigo. Acaba de decir que el mundo moderno se termina en una gran interrogación. Hemos asistido al fin de muchos conceptos que angustiaron y preocuparon al siglo XX y también a la resurrección de ciertas ideas fundamentales y más antiguas, sin duda, que las ideologías del siglo XX. Si se contempla con claridad lo que ha ocurrido en los últimos años, asistimos a dos fenómenos en apariencia contradictorios, pero muy semejantes, probablemente. El primero es el nacimiento de la idea de Europa. Es una idea que tiene antecedentes. Se ha intentado, los europeos a través de su historia han combatido entre ellos, se han matado sin cesar, pero también han tenido sueños de unidad. Algunos de esos sueños han sido violentos, la idea de una sola nación, de un solo imperio, pero otros han sido mucho más fieles a la vieja concepción, diríamos, de la anfictionía, de la comunidad de naciones. Y parece ahora que uno de los temas es el de la viabilidad de la comunidad europea como una entidad política supranacional, recordar que fue un sueño de los románticos, fue un sueño de los poetas, y que uno de los primeros en anunciar la posibilidad de unos Estados Unidos de Europa fue Víctor Hugo. Esto prueba una vez más que en general la imaginación poética va más lejos y ve con mayor claridad que las especulaciones de los ideólogos y de los sociólogos. El otro fenómeno, al mismo tiempo que ha resucitado el viejo sueño de una idea de una Europa comunitaria, también han resucitado las viejas nacionalidades que el Estado-Nación había oprimido. Y esto es un fenómeno que perturba profundamente a los europeos, pero también nos perturba a nosotros, los espectadores, los que vivimos en América y en los otros continentes. Sin las naciones, las pequeñas naciones, son realidades mucho más antiguas que el Estado-Nación y que las estructuras modernas y que la tecnología y que todo lo que quiere cubrir al universo con un solo rostro y una sola fisonomía. En ese sentido, yo soy un apasionado defensor de las pequeñas nacionalidades porque preservan la pluralidad. Y quien dice pluralidad, dice creatividad. Todo lo que ha hecho Europa, y ha hecho mucho, se lo debe a la diversidad de su genio, a la pluralidad de naciones que han hecho Europa.
Los italianos, los españoles, los franceses, los alemanes, los ingleses. Hubiera sido imposible la civilización europea sin este diálogo de lenguas y de culturas. Lo terrible es que ese diálogo puede convertirse en lucha, y en sangre, y en destrucción. No encuentro ningún otro medio sino la Comunidad Europea. La Comunidad Europea porque el Estado-Nación, tal como lo fue concebido en el siglo XIX, es demasiado grande e incompetente para enfrentarse al problema de las pequeñas nacionalidades, como lo hemos visto en Inglaterra, en Irlanda, en España, etc. Al mismo tiempo, las pequeñas nacionalidades terminarían por destruir a Europa si comienzan las luchas entre ellas. En consecuencia, lo fundamental es encontrar una fórmula que haga posible la Comunidad Europea con las pequeñas nacionalidades. Esta es, a mi juicio, la única fórmula posible para conciliar las dos grandes realidades que han reaparecido en el horizonte del siglo XXI. Por una parte, el sueño cosmopolita de una Europa unida, y por otra parte el viejo sueño medieval de una Europa regional. Porque si ustedes logran realizar la Comunidad Europea, nosotros también quizá podamos realizar la comunidad, tanto de los pueblos americanos como de los pueblos de todo el continente. Por ejemplo, ahora está en vías de ratificación, de firma, un tratado económico entre México, Canadá y los Estados Unidos. Bueno, es un primer paso para un tipo de unificación económica que puede ser el prólogo para un desarrollo unitario, de carácter histórico, de consecuencias todavía no previsibles, pero que a mí me parece que pueden ser portadoras de un futuro fecundo. Vivimos una interrogación y lo que he dicho no son sino pequeños atisbos, pequeñas formas de traducir al mi lenguaje la gran interrogación de nuestro siglo. Hemos vivido una época terrible. El siglo XX ha sido uno de los siglos más crueles de la historia, pero también ha sido el gran siglo de la imaginación creadora. Es el siglo de la nueva física, es el siglo de la nueva psicología, es el siglo de la nueva biología y finalmente también de los grandes inventos artísticos, el siglo del cubismo, del futurismo, del surrealismo, la época de los grandes novelistas y de algunos grandes poetas. Todo esto no es imposible, no es posible olvidarlo, de modo que cuando hagamos la crítica del siglo XX pensemos también en todo lo que ha sido el siglo XX como sueño creador. Y esta capacidad creadora del siglo XX es lo que yo creo que hay que retener. La cultura mexicana fue fecundada en el siglo XX justamente por la cultura europea. Después, la literatura hispanoamericana ha influido a veces en la literatura europea, muy especialmente en España, pero también en otros países. Esto quiere decir que lo que queda es el diálogo de las culturas, porque el diálogo de las culturas es un diálogo creador. Seamos fieles en sentido a esta capacidad que tuvo el siglo XX de fecundarse a sí mismo y fecundar la cultura europea a otras culturas y dejarse fecundar por ellas. En el siglo XX los cubistas descubren el arte negro. Si el arte negro, que es lo más ajeno a la tradición occidental y a la perspectiva y al naturalismo renacentista, otro sería el destino del arte moderno. Los surrealistas descubren el arte del Pacífico. La pintura moderna mexicana descubre el pasado precolombino. Todo esto significa que el siglo XX no solamente fue el siglo de los sueños totalitarios, sino el sueño, sino la acción, una acción universalista tendiente a introducir el diálogo de la civilización. Por primera vez, quizá el arte de Occidente empezó a ser un arte mundial.
Aceptamos como nuestra la herencia del haiku japonés, o de la poesía china, o de la filosofía de la India, o de la escultura negra. Quiere decir esto que si vamos a edificar un mundo distinto al que hemos hecho hasta ahora los hombres, tenemos que recurrir al diálogo creador. El diálogo, yo creo, es el sustituto de la guerra, la sublimación de la guerra, la conversión de la guerra en creación. Muchas gracias. Durante 3 días, dedicados a la lectura de poesía y a la reflexión filosófica, la ciudad de Roma hizo de Octavio Paz uno de sus huéspedes predilectos. Yo siento que el Festival Roma Europa hizo una cosa que se tenía que hacer y era hora que se le hiciera un homenaje a Octavio Paz. También porque en Italia no se le conoce como debería de conocérsele. Por lo que a mí respecta, estoy feliz por el honor de recitar estas poesías, porque obviamente las estudié, las profundicé, las leí en forma diferente. Siento que es un poeta grandioso, absoluto, único. Me conmueve ser parte de esta presentación. Es un gran poeta, es un gran filósofo, uno de los grandes de nuestro siglo. Creo que se le puede comparar con otras grandes figuras como Elias Canetti o con otros grandes hombres que han sido parte del siglo XX. Estoy enamorado de su poesía y de su lucidez, de su capacidad de crear ilusiones con palabras y de destruirlas, de enseñar el lado agrio, el lado tierno, el lado duro, el lado salvaje de la vida, de su capacidad de analizar la realidad, su desilusión en las revoluciones y de la conciencia de ser que tiene de ser hombre. Es extraordinario. Ogni giorno è nascere, un nascere è ogni albeggiare, e io albeggio. Albeggiamo tutti. Albeggia il sole, volto di sole. Giovanni albeggia, con il suo volto di Giovanni, volto di tutti, porta dell'essere, svegliami, albeggia, lasciami vedere il volto di questo giorno, lasciami vedere il volto di questa notte. Tutto si comunica, trasfigura, arco di sangue, ponte di battiti, portami all'altro lato di questa notte dove io sono te, siamo noi nel regno dei pronomi intrecciati. Porta dell'essere, apri il tuo essere, svegliati, apprendi a essere anche. Intaglia il tuo volto, lavora i tuoi tratti, abbi un volto per guardare il mio volto e che ti guardi per guardare la vita fino alla morte. Volto di mare, di pane, di roccia, è fonte, sorgente che dissolve i nostri volti nel volto, senza nome l'essere, senza volto indicibile, presenza di presenze. Voglio proseguire, andare oltre. Non posso. Qué honrado y me siento de estar en la Academia Española, que guarda para todos los de habla de nuestra lengua recuerdos muy importantes, tanto en el campo del arte como de la literatura. Voy a leer un poema que es un poco una introducción, si es que la poesía necesita introducciones, de estos 3 días de lecturas de poesía. Poema. A veces la poesía es el vértigo de los cuerpos y el vértigo de la dicha y el vértigo de la muerte. El paseo con los ojos cerrados al borde del despeñadero y la verbena en los jardines submarinos. La risa que incendia los preceptos y los santos mandamientos.
el descenso de las palabras paracaídas sobre los arenales de la página, la desesperación que se embarca en un barco de papel y atraviesa durante 40 noches y 40 días el mar de la angustia nocturna y el pedregal de la angustia diurna. La idolatría al yo y la execración al yo y la disipación del yo. La degollación de los epítetos, el entierro de los espejos, la recolección de los pronombres acabados de cortar en el jardín de Epicuro y en el jardín de Netzahualcoyotl, el solo de flauta en la terraza de la memoria y el baile de llamas en la cueva del pensamiento, las migraciones de miríadas de verbos, alas y garras, semillas y manos, los sustantivos óseos y llenos de raíces, plantados en las ondulaciones del lenguaje, el amor a lo nunca visto y el amor a lo nunca oído y el amor a lo nunca dicho, el amor al amor, sílabas, semillas. Escuchemos las opiniones del doctor Enrico Mario Santi, profesor de literatura de la Universidad de George Washington, gran especialista en la obra poética y ensayística de Octavio Paz, y quien prepara una biografía del poeta. Se podría decir que Paz ha pasado por 5 etapas, yo diría. Una primera etapa es la que tiene que ver con su momento, lo que yo llamo el primer momento mexicano, entre 1931 y 1943. Digo que es el primer momento mexicano porque, o la primera etapa mexicana, porque son sus primeros años de aprendizaje, cuando entra en contacto, por ejemplo, con los contemporáneos, los famosos contemporáneos mexicanos, algunos de los cuales eran muy amigos suyos, Javier Villaurrutia, por ejemplo, Jorge Cuesta o Pepe Gorostiza, Carlos Pellicer. También son los años en que Paz entra en contacto con los escritores españoles y va a España. Pues bien, esa etapa termina en el año 43 cuando Paz abandona México, después de una etapa muy difícil, y va a los Estados Unidos, viene a los Estados Unidos a trabajar en Berkeley con una beca de la Fundación Guggenheim. A partir de ese momento, en el año 43, comienza una segunda etapa que va a durar hasta el año 52, son 9 años, del 43 al 52. Es una etapa itinerante. Vive en los Estados Unidos primero, después vive en Francia, después vivirá por periodos más breves en la India, en New Delhi, y también en Tokio. Y entonces en 1952 regresa a México. Pero ese es un año de madurez, es una etapa de madurez. Son los años en que Paz no solo vive en contacto con otras culturas que no son la hispánica, anteriormente solamente había conocido México y España, los Estados Unidos, Francia, y después la India y el Japón, sino también son años en que se nutre como intelectual, abriéndose al resto del mundo. De Roma, Octavio Paz viaja a Francia para recibir un homenaje en el Festival de Teatro de Aviñón. Homenaje que tiene un doble significado, por los lazos profundos que unen a Octavio Paz con la poesía y la cultura francesa, y por ser la primera vez que en el Festival de Aviñón se homenajea a un poeta extranjero. On met les imbéciles dans le coton hydrophile. Y a pas plus malheureux qu'un qui a tout ce qu'il veut. Si tu veux être peinard, va pas te foutre à l'écart. Il est de beauté rien que celui qui n'a rien. On met les imbéciles dans le coton hydrophile. Le coton, c'est le béton de la prison des cons. Donc je connais. Voilà. Oui, non, mais c'est pas.
Recuerda de mí, soy Álvaro Uribe, el consejero cultural. Pero mucho gusto. ¿Vine a acompañarnos? On s'est vu il y a longtemps, il y a 15 ans à Nice, vous aviez eu le prix. Señor Lambert, ¿cuál es la diferencia entre el homenaje en Roma y este de Aviñón? Ellos son bastante parecidos con una diferencia. En Roma esto sucedía en un jardín y aquí sucede en una capilla, en fin, en lo que queda de una capilla. Pero hay sobre todo un vínculo que me ha impresionado. Es casi un símbolo. Es aquí en Aviñón, la capilla Saint-Clair, el famoso lugar donde Petrarca vio por primera vez a Laura, que se volvió el centro de su obra, de toda su obra lírica de poeta. Petrarca dejó Aviñón aborreciendo a la corte del Papa y a la sociedad de su época, condenándola, criticándola y analizándola, un poco como sucede en nuestra sociedad extraña, compleja y polivalente de la actualidad. Y de aquí se fue a Italia. Hicimos, por lo tanto, el recorrido al revés. Se puede agregar que Roma es un poco la coronación porque es muy raro que Roma invite a un poeta extranjero. Por lo tanto, un homenaje a un poeta extranjero es una coronación que Petrarca vio en Roma, pero llegado de Aviñón. Señor Paz, ¿qué significa para usted, que ha sido tantas veces homenajeado en distintos lugares del mundo, un homenaje más, y aquí concretamente en Aviñón? Bueno, mire usted, yo no creo mucho en los homenajes y yo no sé si realmente he sido tan lleno de homenajes como usted dice. Pero esto de Aviñón me ha emocionado mucho. Esas campanas que oímos aquí ahora, me parece que están celebrando mi alegría, o que yo estoy celebrando la devoción de las campanas, como usted quiera. Yo estuve hace muchos años en Aviñón, en 1948, poco después de la guerra. Era una Francia en penuria, una Francia difícil, una Francia que todavía estaba llena de las heridas de la Gran Guerra, y una Francia que comenzaba a revivir. Y fue un momento para mí excepcional. Escribí un poema aquí, que ahora van a decir, no sé si hoy o mañana, los actores que se han ocupado de este encuentro poético. Y Aviñón significó mi primera inmersión física, diríamos, con la Europa antigua, no con la Europa del siglo XX, sino con la Europa medieval y con la Europa renacentista. Y esto sigue vivo en mí. ¿De qué manera esto ha evolucionado, esta influencia de Francia ha evolucionado y su visión de Europa también? Bueno, yo creo que Europa es un continente que ha cambiado muchísimo. Si uno piensa en lo que ocurrió en 1900, en el fin de la guerra, desde el fin de la guerra, todo lo que ha ocurrido en Europa, la caída del muro de Berlín, el derrumbe del comunismo, antes la caída de Hitler, los cambios han sido enormes. Y lo más importante quizá es esta nueva idea de la Europa comunitaria. Esto, que era un viejo ideal del siglo XIX, ha renacido ahora, y junto con ello los nacionalismos, que también es otra cosa muy antigua. Estamos, y podremos hablar más adelante de esto, ante la resurrección de muchas cosas antiguas de Europa. Una resurrección que a veces es maravillosa, la idea de una Europa comunitaria, de una Europa unida, federada, pero también la parte negra, el renacimiento de los nacionalismos agresivos y a veces el regreso de la guerra, como en el caso de Yugoslavia. Volviendo al homenaje de ahora, al honor que se le hace a su poesía, ¿qué significa esto para usted de ver que tanta gente admira su obra? ¿Tiene alguna importancia o para usted es un reto mayor? Bueno, es un reto, tiene importancia. Yo siempre veo con un poco de desconfianza. La fama a veces es algo equívoco. No hay que confiar mucho en ella. La comprensión de la poesía es lenta, pasa a través de los años. Yo no sé qué es lo que va a quedar de lo que yo he escrito mucho, es cierto. Yo no sé qué es lo que va a quedar.
a lo mejor no queda nada o quedan 3 o 4 poemas. Yo estaría satisfecho si quedase algo de lo que he escrito. Ahora, por lo que toca a la gente que me lee en Francia, pues me conmueve particularmente porque tengo ligas profundas con algunas culturas y con la poesía francesa en especial. Señor Paz, respecto a su poesía, ¿qué está trabajando actualmente? ¿Hasta dónde cree que va su poesía hoy? Bueno, yo nunca he guiado a mi poesía, nunca he sabido exactamente a dónde voy. Me he dejado guiar. Yo escribo y escribo bajo la impulsión del momento. Cuando uno escribe prosa, escribe uno guiado por la intención, por lo que uno quiere escribir, por un pensamiento, o bien, en el caso de un novelista, por una obra ya construida, más o menos construida de antemano. En el caso de la poesía, sí hay premeditación, pero hay muchas cosas sujetas a la improvisación, al desarrollo mismo. Uno empieza escribiendo un poema sobre cierto tema, tiene una cierta emoción ante algunas cosas, y de pronto empieza uno a escribir, y esto se desvía, y la poesía dicta el poema. No es el poeta el que le dicta el poema a la poesía. ¿Tiene algunas dificultades, disculpe esta pregunta, con el lenguaje y es algo que ya domina tanto que lo supera a usted? No, yo creo que el poeta que domina el lenguaje está perdido. Qué bueno que el lenguaje siempre sea más fuerte que nosotros y que tengamos que luchar con el lenguaje. El lenguaje es el enemigo y el amigo del poeta. Sin el lenguaje no seríamos poetas, pero hay que obedecer al lenguaje contradiciéndolo. ¿A qué horas escribe, señor Paz? ¿Cómo trabaja usted? Bueno, escribo a horas muy variadas, son pequeños secretos profesionales, no sé si valga la pena hablar de eso, pero digamos que no tengo hora fija, ¿no? Escribo cuando puedo y como puedo. Cuando era más joven y tenía mucho menos tiempo que ahora, escribía a todas horas, escribía en la oficina, escribía en el autobús, sobre el cuello de la camisa, etcétera. ¿Y ahora en qué ocupa su tiempo, además de escribir? Bueno, lo que siempre he hecho, ¿no? Me gusta caminar, me gusta pasear, me gusta leer. Mi mujer y yo nos gusta mucho viajar. Y también viajar en nuestra propia ciudad. Caminar por las calles, descubrir un barrio, descubrir una calle, descubrir un muro. Eso es maravilloso. La vida siempre nos está llena de sorpresas. Aburrirse es una prueba de falta de imaginación. ¿Qué se le antoja hacer aquí en Aviñón? Pues no recordar lo que viví, porque no sé exactamente, me cuesta trabajo, ¿no? Recorrer las calles. Hoy estuvimos por la mañana mi mujer y yo viendo las viejas piedras, los cafés, la gente. Hay una gran cantidad de gente joven, siempre es hermoso ver a la gente joven en un festival como este tan lleno de juventud, es maravilloso, ¿no? Si hay algo que caracteriza la obra de Octavio Paz es la razón crítica, la posibilidad de comprender el mundo, comprenderse a los otros y comprenderse a uno mismo a partir del uso de la razón. Claro que el uso de la razón en la obra de Paz y en la obra de todos los grandes escritores no excluye tampoco la pasión, no excluye las emociones, los sentimientos. Y eso sería entonces el motivo más interesante, la complejidad de la obra de Paz, es decir, la dialéctica, el entrejuego entre la pasión y la razón. Esta es la primera vez que durante el Festival de Aviñón se homenajea a un escritor mexicano, un honor para Octavio Paz y México. Libertad bajo palabra. Allá donde terminan las fronteras, los caminos se borran. Donde empieza el silencio,
Avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, región de una agua remota que me espera donde comienza el alba. Allá donde terminan las fronteras, los caminos se borran, donde empieza el silencio. Avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, de la respiración de una agua remota que me espera donde comienza el alba. Estamos recorriendo esta exposición, estamos recorriendo otras épocas. ¿Cómo enseñarle a la gente a distinguir sí, mire qué es lo usted, que yo queda, creo que es bueno. Sí, bueno, estamos llenos de escuelas de arte, en las universidades se enseña historia del arte. Bueno, es muy importante la historia del arte, porque la historia del arte nos enseña a ver la experiencia artística en el tiempo. Pero fundamentalmente, todas las obras de arte importantes son de ahora. Una obra del Neolítico, una obra azteca, si es de primera calidad, o una obra bizantina, todas son de ahora. El gran arte siempre es contemporáneo de nosotros. Ahora, esto, claro, no todas las artes. Hay momentos en que un gran arte puede no interesar al espectador. Por ejemplo, a nosotros ya no nos interesa mucho el arte que a nuestros abuelos y bisabuelos les gustó mucho, el arte alejandrino, el arte griego. Ahora nos parece de Alejandría, nos parece un poco decadente, ¿no? ¿Y el cambio de siglo, hacia dónde cree que nos pueda llevar? En materia de arte, sí. Pues no sé, estamos en un momento en que las escuelas se han extinguido. El siglo XIX comenzó con las escuelas artísticas, hubo romanticismo, naturalismo, realismo, impresionismo, en fin, mil cosas. Y después el siglo XX fue, sobre todo la primera mitad, la época del frenesí, diríamos, de las escuelas y de los movimientos. Yo creo que esto está acabando. Es una época ahora más bien de búsquedas individuales, de personalidades. ¿Ya usted qué es lo que más le conmueve del arte actual, contemporáneo? Del arte actual, pues la gran interrogación que está dibujando, ¿no? Hay cosas que me interesan, bien pocas la verdad, pero me interesan, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, yo creo que estamos al final, por una parte, de lo que llamaron el arte de la descendencia de Marcel Duchamp, del arte conceptual, estamos al final. También estamos al final de una especie de regreso del arte figurativo. Estamos en un momento de crisis del arte. Y además asistimos a un fenómeno deprimente, que es la influencia excesiva del comercio en el arte. El arte ha dejado de ser solamente una cosa valiosa para convertirse en una cosa que tiene precio. Siempre la pintura ha significado inversión financiera. Los reyes, los príncipes, los papas gastaban sumas enormes en arte. Pero ahora esto se ha convertido en una especulación financiera y esto puede comprometer al arte. Los artistas deberían luchar contra la comercialización del arte. ¿Cómo luchar, cómo rescatar al arte de esta comercialización? Pregúnselo a los artistas. Yo tengo mis respuestas, pero me las guardo. ¿Por qué no las platica? Porque, bueno, es complicado, ¿no? Pero yo creo que es un problema de que los artistas vuelvan a aprender la palabra mágica que tuvieron en la primera mitad del siglo XX. La capacidad de decir no, de rebelarse. Esto es lo que debe recobrar el arte moderno, la capacidad de rebelarse. Mire, este es un Miró que me gusta mucho, fue muy amigo mío. Escribí sobre él un poema largo que a él le gustó. Cuando murió escribí un pequeño ensayo y, en fin, fue un pintor admirable porque siempre fue un niño. Incluso en sus visiones más sombrías, como en este cuadro, donde predominan a veces los negros, hay una visión un poco sombría de las formas. Aún aquí hay siempre un juego y una suerte de fábula, de fantasía. Los grandes artistas, no todos, pero los que a mí me interesan más probablemente, guardan intactos los poderes de la infancia. ¿Qué más le puedo enseñar? Estos son recuerdos del organizador de
de la exposición. Jean Lambert es la primera edición mexicana de Piedra de Sol. Esta es Águila Sol. Aquí estoy con mi mujer y atrás está una obra de Brian Nissen, Mariposa de Obsidiana. Hay varias cosas, hay un manuscrito. Aquí también hay fotos de la ceremonia del Premio Nobel. Eso es más anecdótico. ¿Y qué recuerda hoy de eso? Bueno, recuerdo, no sé. ¿Qué hay que decirle? Recuerdo mi emoción y también la de mi mujer. Y después, el momento mejor no fue quizá el momento de recibir el premio, sino el día antes en que tuve que decir la conferencia. Cada año la ceremonia se inaugura con una conferencia. Hay una conferencia de un físico, hay una conferencia y una conferencia de un escritor al que se le dio el premio. Y a mí yo tenía que hacer la conferencia y quise hacerlo lo mejor que pude. Y, en fin, sobre todo que el español como lengua sonase nuevamente en la Academia Sueca. Escuchemos ahora las opiniones del doctor Horacio Costa, traductor de Octavio Paz al portugués, y cuyos comentarios y reflexiones sobre su obra poética resultan de gran interés. Yo pienso que Piedra de Sol ocupa un papel de equilibrio en la obra de Octavio Paz, y no solo en ella, como después hablaré, equilibrio porque, por un lado, en el poema sí se percibe bastante bien vamos a decir, las señas, los trazos de la vanguardia y que Paz va a desarrollar en blanco. Y por otro lado se percibe también en ese poema largo, poema excepcional dentro de la poética latinoamericana de nuestro siglo, la presencia de toda la tradición poética de la lengua castellana. Es una posición de equilibrio no solo dentro de la obra de Paz, como también dentro del poema hay dos líneas de fuerza que se balancean, vamos a decir. Por un lado, la radicación del poema a los problemas y al influjo del mundo contemporáneo, que responde por una familia, vamos a decir, de imágenes dentro del poema, y por otro, la presencia de la mitología, de una gran apertura a la sensibilidad mitológica. La primera familia correspondería a las notaciones de la historia contemporánea de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, de los embates ideológicos de nuestro siglo, y en la segunda línea, la presencia de la simbología prehispánica corresponde por la estructura misma del poema, que tiene un número igual de versos, que son los días que hacen la rotación del planeta Venus alrededor de la Tierra. Venus, Quetzalcóatl, Écatl, el dios de la mitología prehispana. Entonces, equilibrio dentro de la obra de Paz, equilibrio de dos tendencias estéticas y equilibrio también, si uno lo quiere considerar como un documento de la totalidad de lo que se ha escrito en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo. En el Festival de Teatro de Aviñón, no solo se dedicaron varias sesiones a la lectura de poesía, también se programaron con gran éxito de público los videos México en la obra de Octavio Paz, producidos por Televisa.
Se dan cuenta como los voladores. Alors très bien. Alors on l'écoute en espagnol et demain ou après-demain en français. Fuente. El mediodía alza en vilo al mundo, y las piedras donde el viento borra lo que a ciegas escribe el tiempo, las torres que al caer la tarde inclinan la frente, la nave que hace siglos encalló en la roca, la iglesia de oro que tiembla al peso de una cruz de palo, las plazas donde si un ejército acampa se siente desamparado y sin defensa, el fuerte que hinca la rodilla ante la luz que irrumpe por la loma, los parques y el corro cuchicheante de los olmos y los álamos, las columnas y los arcos a la medida exacta de la gloria, la muralla que abierta al sol dormita, echada sobre sí misma, sobre su propia osquedad desplomada, el rincón visitado solo por los misántropos que rondan las afueras, el pino y el sauce, los mercados bajo el fuego graneado de los gritos, el muro a media calle que nadie sabe quién edificó ni con qué fin, el desollado, el muro en piedra viva, todo lo atado al suelo por amor de materia enamorada, rompe amarras y asciende radiante entre las manos intangibles de esta hora. El viejo mundo de las piedras se levanta y vuela. Es un pueblo de ballenas y delfines que retozan en pleno cielo, arrojándose grandes chorros de gloria. Y los cuerpos de piedra, arrastrados por el lento huracán de calor, escurren luz y entre las nubes relucen gozosos. La ciudad lanza sus cadenas al río y vacía de sí misma, de su carga de sangre, de su carga de tiempo, reposa, hecha un ascua, hecha un sol en el centro del torbellino. El presente la mece. Todo es presencia, todos los siglos son este presente. Ojo feliz que ya no mira, porque todo es presencia y su propia visión fuera de sí lo mira. Hunde la mano, coge el fulgor, el pez solar, la llama entre lo azul, el canto que se mece en el fuego del día. Y la gran ola vuelve y me derriba, echa a volar la mesa y los papeles, y en lo alto de su cresta me suspende. Música detenida en su más, luz que no pestañea, ni cede ni avanza. Todo es presente, espejo sin revés. No hay sombra, no hay lado opaco, todo es ojo, todo es presente. Estoy presente en todas partes y para ver mejor, para mejor arder, me apago y caigo en mí y salgo de mí y subo hasta el cohete y bajo hasta el hachazo, porque la gran esfera, la gran bola de tiempo incandescente, el fruto que acumula todos los jugos de la historia, la presencia, el presente, encalla, estalla como un espejo roto al mediodía, como un mediodía roto contra el mar y la sal. Toco la piedra y no contesta, cojo la llama y no me quema. ¿Qué esconde esta presencia? No hay nada atrás, las raíces están quemadas, podridos los cimientos, basta un manotazo para echar abajo esta grandeza. ¿Y quién asume la grandeza si nadie asume el desamparo? Penetro en mi oquedad, yo no respondo, no me doy la cara, perdí el rostro después de haber perdido cuerpo y alma. Y mi vida desfila ante mis ojos sin que uno solo de mis actos lo reconozca mío. Y el delirio de hacer saltar la muerte con el apenas golpe de alas de una imagen. Y la larga noche pasada en esculpir el instantáneo cuerpo del relámpago.
No duele la antigua herida, no arde la vieja quemadura. Es una cicatriz casi borrada, el sitio de la separación, el lugar del desarraigo, la hora, la boca por donde hablan en sueños la muerte y la vida. Es una cicatriz invisible. Yo no daría la vida por mi vida. Es otra mi verdadera historia. La ciudad sigue en pie, tiembla en la luz hermosa, se posa el sol en su diestra pacífica. Son más altos, más blancos los chorros de las fuentes. Todo se pone en pie para caer mejor. Y el caído, bajo el hacha de su propio delirio, se levanta. Mal herido, de su frente hendida brota un último pájaro. Es el doble de sí mismo, el joven que cada 100 años vuelve a decir unas palabras, siempre las mismas, la columna transparente que un instante se oscurece y otro centellea según avanza la veloz escritura del destino. En el centro de la plaza, la rota cabeza del poeta es una fuente. La fuente canta para todos. Gracias.